Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a Basurejas MMA. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar del mejor striker y el mejor grappler de cada división en la UFC. Hablaré de nivel actual, claro, no de histórico. Así que vamos a avanzar ya con el peso mosca, y en el mejor striker con dudas he colocado a Joshua Van. Un boxeo muy técnico. Estaba dudando, quizás Brandon Moreno podría ser, pero si hablamos de nivel actual, Joshua One tiene el mejor striking, un boxeo muy sólido, el mejor de la división. Mantiene además contra grapplers, suele mantener muy bien las peleas en pie. Yo la pelea contra Pantoja pensaba que iba a perder por eso, pero finalmente no se terminó dando casi la pelea. Pero eso, para mí es el mejor striking del peso mosca, Joshua Van. Vamos ya con el mejor grappler del peso mosca, y aquí he puesto a Alexandre Pantoja. Pantoja, que ya dije yo que es para mí el segundo mejor peleador en la historia del peso mosca, por detrás de Demetrius Johnson. Alexandre Pantoja tiene un grappling brutal, un jiu-jitsu espectacular, y lo que más me gusta de él es que es un grappler finalizador, que no busca la decisión, que busca siempre finalizar y terminar con sumisiones espectaculares a sus rivales. Yo creía que iba a ganar de ese método a Joshua Van, de hecho, en su pelea. Finalmente se terminó lesionando. Pero un peladorazo Joshua Pantoja en el suelo, te suele coger la espalda por detrás y te hace un mataleón y tapeas enseguida, como le ha pasado a casi todos sus rivales. Pero vamos ya sin más dilación al peso gallo. Y aquí tenemos al mejor striker, que en mi opinión es Petr Yan. En mi opinión, fíjense que les puedo decir que el mejor en cuanto a boxeo, sin más boxeo, posiblemente el mejor en la historia de la división. Striking histórico, quizás sí que puedo tirar un poco más por Dominick Cruz, quién sabe. Pero un peleadorazo, Petr Yan, técnicamente el más completo de la división actualmente, en mi opinión. Tiene muy buen grappling, pero de lo que estamos hablando es el striking. Un striking, amigos, muy técnico, un boxeo, y cuando Petr Yan ve que tiene el golpe claro, te lo va a meter el golpe y te va a mandar a dormir. Pero sin más dilación vamos a ir ya con el mejor grappler, que aquí puede haber decisiones pues quizás más divididas, pero yo voy a ir con Merab Dvalishvili. Es para mí el mejor grappler de esta división. Y a ver, ahora me explico. ¿Por qué no he cogido a Umar Nurmagomedov? Porque Umar me parece que tiene un suelo más de control y menos explosivo del que quizás peleadores no grapplers escapan más fácilmente. Mientras que el de Merab, si un peleador es grappler, le va a costar escapar, y si no lo eres, estás muerto. Ya le ha pasado a Sean O'Malley, le ha pasado a muchos otros, les ha finalizado a todos, ha terminado con ellos. Y esto es por lo que coloco a Merab Dvalishvili como, en mi opinión, el mejor grappler de la división actual, ¿eh? Estamos hablando de nivel actual, no nivel histórico. Pero, chicos y chicas, sin más dilación, yo creo que ya va siendo la hora de avanzar con el peso pluma. Y en el striking he tenido muchas dudas. Está Diego López, está John Silva, pero yo voy con Alexander Volkanovski. A ver, ¿y por qué? Voy a defender mi idea. ¿Por qué es Volkanovski mejor striker que Diego López? Amigos, Volkanovski tiene un striking buenísimo. O sea, te va a estar golpeando, va a estar sumando puntos todo el rato, como ya lo ha hecho a Diego López. Ese jab de Volkanovski siempre entra directo a la cara del rival. Y cuando tiene que hacer clinch y separarse con un golpe, siempre lo hace bien. Además de esas patadas bajas de Volkanovski, que son muy buenas, amigos. Son buenísimas las patadas bajas de Volkanovski, y es por eso que le coloco en este mejor striker de la división. Pero vamos ya sin más dilación al mejor grappler de la división, que en mi opinión es Movsar Evloev.
A ver, ¿y por qué es Fluff, en mi opinión, el mejor grappler del peso pluma? Ha intentado cambiar su estilo, sí, recientemente. Pero a mí, amigos, el grappling de Fluff me parece brutal. O sea, me parece lo que le hace seguir invicto a día de hoy con 19 victorias y 0 derrotas. Es su grappling decisivo. O sea, ese grappling siempre se las lleva a la decisión. Movsar Fluff controla a sus rivales en el suelo. Quizás menos vistoso que el de otros que tenemos en la división, pero para mí me parece sin duda el más efectivo, aunque sí que es cierto que recientemente está intentando cambiar su estilo de pelea. A mí no hay problema con el antiguo Fluff, que le podría generar muchos problemas a Volkanovski, chicos. Pero vamos ya sin más dilación al mejor striker del peso ligero, que podría ser el mejor grappler, que es Ilia el Matador Topuria. Ilia Topuria tiene un striking centrado en el mejor boxeo para mí de la historia en la UFC. Es para mí el mejor boxeo en la historia de la MMA, el de Ilia el Matador Topuria. Lo es. Porque, amigos, este hombre, la mayoría de veces que genera un volumen alto de golpes en sus peleas, terminan con finalización y con un gran daño generado. Y si no lo hacen de esa manera, un golpe fuerte te puede desconectar de la pelea, amigos. Empezó siendo un grappler, entró en la UFC, bueno, quizás un poco antes, cuando tenía 10 victorias, ya empezó a cambiar su estilo striking. Es mi peleador favorito, es el mejor striker de la UFC en su historia. No tiene una gran calidad en las patadas, aunque es buenísimo también, pero para mí sigue siendo el mejor striker. Pero vamos ya con el mejor grappler. He tenido muchas dudas, he colocado a mi buen amigo Arman Tsarukyan, que no le dan la oportunidad. Puede ser Charles Oliveira, puede serlo perfectamente. Y los chicos que digan que es Paddy Pimblett el mejor grappler, por favor, chicos, Paddy Pimblett no se acerca, no es ni como Charles Oliveira, ni como Arman Tsarukyan de buenos en el grappling. A ver, Arman Tsarukyan, ¿por qué le he colocado con Oliveira? Porque le ganó su pelea. O sea, me parece ligeramente un grappling mejor. Parece que tiene un grappling con mejores sumisiones. Y que para mí lo que resalta todavía más su grappling es que los strikers escapan más fácilmente del grappling de Charles Oliveira que el de Arman Tsarukyan, que es más un grappling más grappling, ¿no? Porque el de Oliveira es más jiu-jitsu, que se centra en buscar luxaciones y quizás en la UFC no es tan fácil encontrarlas. Y por eso le coloco ligeramente, porque como grappler me parece un poquito más completo Arman Tsarukyan. Pero ya está. Vamos ya con el mejor striker del peso welter. Y aquí he colocado a mi buen amigo Michael Morales, que está invicto con 19 victorias y 0 derrotas. Unos podéis pensar que quizás es Jack de la Madalena el mejor boxeador. Quizás lo puede ser, pero es el bombazo del vídeo, amigos. Para mí Michael Morales es un super boxeador, chicos. ¿Y qué me hace ponerle por encima de Jack? Aquí les voy a dar la razón. Michael Morales, los grapplers, mantienen más alejados a los grapplers porque tiene mejor alcance que Jack de la Madalena. De la Madalena fue llevado al suelo fácilmente con Makhachev, que es posiblemente el mejor grappler del peso sin duda, y por eso le lleva al suelo. Me gustaría ver un Michael Morales Makhachev a ver qué pasa en esa pelea. Le coloco también por encima de Makadugarri porque me parece un striker mucho más explosivo, con mejor poder de finalización y que por eso se alza con el primer puesto del mejor striker, en mi opinión, del peso welter. Pero vamos a ir ya con el mejor grappler de la división, que aquí para mí no hay duda. Tiene que ser Islam Makhachev. Pongo a Islam el mejor grappler del mundo porque... bueno, mejor grappler del mundo, no, mejor grappler del mundo en su peso, en el welter, claro. Porque me parece que sabe perfectamente cuándo hay que buscar
una decisión y cuándo una sumisión. Sí que es cierto que su último combate ante Jack de la Madalena no es el que queríamos, no fue un combate muy activo, que se pueda decir, pero chapo por él, campeón del mundo en 2 divisiones, el ligero y el welter. Amigos, cuando este hombre te lleva al suelo, o tú eres muy bueno o no le vas a hacer frente. Eso es lo que me hace Makhachev, este tipo de grapplers como Makhachev Chimaev. O eres muy bueno o te va a ser muy jodido levantarte, amigo, muy difícil. Pero vamos a ir ya, sin más dilación, al peso mediano, donde el mejor striker es Israel Adesanya. A ver, he tenido dudas. En un principio iba a poner a Dricus du Plessis, finalmente he puesto a Israel Adesanya, que ha sido campeón del mundo en kickboxing en Glory, pero quizás me hizo dudar un poco. Eso que venga de una racha de 3 derrotas seguidas quizás puede manchar un poquito, pero sinceramente me parece que tiene un striking más explosivo y mejor alcance que du Plessis. Si no le llega a sumisionar, si no le llega a finalizar du Plessis en su pelea, yo creo, si no me equivoco, lo tenía en ese momento tenía 2-1 a favor de Adesanya y me convencía bastante, mucho más en el striking que du Plessis. Las patadas de Adesanya es una barbaridad y luego cuando saca los puños a pasear, despídete, es un super striker y por eso le coloco como el mejor de la división. Pero vamos a ver ya con el mejor grappler, que es para mí el mejor grappler de la historia de este maldito deporte, Khamzat Chimaev. Amigos, Chimaev es un peleador que en la división que está actualmente no le va a hacer frente a nadie, amigos. Pero nadie puede tener una pelea reñida con Chimaev, que está ahora mismo en el peso mediano. Por eso Chimaev podría buscar otra división, como sea el welter, o sea el semipesado. Si da el welter, un Makhachev contra Chimaev sería la pelea de grappling más histórica que vayamos a ver en mucho tiempo. Pero en grappling explosivo, quizás incluso diría que se la llevaría Chimaev. Tiene un grappling mucho más explosivo que el de Islam y me parece que es el mejor grappler de su división, porque tampoco hay mucha competencia para él en esta. Pero vamos a ir ya con el peso semipesado, en el que el mejor striker he puesto a Pereira, con dudas, aunque finalmente quizás con menos pues que he podido tener en por ejemplo, en el striking del peso welter. Es para mí el mejor striker, mejor que Siri Prochaska, porque Siri al final no tiene el dominio en el striking que tiene Pereira. Es un striking mucho mejor medido, pero que cuando, similar al de Piotr Jan, tiene que encontrar el golpe, lo encuentra y te finaliza, te manda a dormir. Fue campeón de kickboxing en Glory en 2 divisiones distintas, lo ha sido en la UFC en el mediano y en el semipesado, y es un peleadorazo, no nos vamos a engañar a nosotros mismos. Alex Pereira es un luchador que da gusto verle. Pero vamos a ir ya sin más con el mejor grappler de la división del semipesado, y es nuestro buen amigo Magomed Ankalaev. Porque es para mí el mejor grappler. Quizás, amigos, estamos hablando de el único del vídeo, que es para mí, que es un striker, que se supone que es striker, pero es el mejor grappler de su división. O sea, quizás no hay muchos otros que le puedan hacer frente. Sí que es cierto que, pues no sé, Sergei Pavlovich o... Sí, Sergei Pavlovich es el único striker, el grappler puro, pero es para mí sin duda el mejor de la división, porque en el clinch, en ensuciar la pelea en la reja, es para mí el mejor sin duda. Pero vamos a ir ya con el peso pesado, que aquí os va a sorprender, pero mi decisión en el striking es Thomas Spinal. ¿Por qué? A ver, Spinal tiene un boxeo finísimo, un gran boxeo, un 1-2 espectacular. A mí me encanta el 1-2 de Aspinall. Cuando lo encaja te puede generar mucho daño. Y luego no tiene malos kicks de patadas, pero tampoco es una cosa
brutal. Sí que es cierto que quizás esté medio pasito por encima de Cyril Gane, porque me parece que tiene más poder y es más divertido ver un striking de Thomas Pinal que de Cyril Gane. Pero por eso le pongo por encima al inglés, no por mucho más. Y vamos ya con el mejor grappler de la división, que es Thomas Pinal también, amigos. Para mí es el mejor del peso pesado. Es cinturón negro de Brazilian Jiu-Jitsu. Un suelo bastante bonito para lo que es el peso pesado. Uy, perdón. Chicos, me acabo de dar cuenta de una cosa, perdón. Estaba hablando antes en el semipesado de lo que era el pesado. Me rectifico, en el semipesado pues no hay mucho que le den pelea a Ankalaev, pero ahora vamos ya con el pesado, que sí que me parece que es este caso en el que Aspinall es striker, pero quizás es un buen grappler también, y es para mí el mejor de la división. Quizás uno que le pueda hacer frente es Sergey Pavlovich, disculpadme el error de antes, pero que al tener ese cinturón negro y al dominar tanto el suelo y a tener buenas finalizaciones en el suelo, es lo que me hace ponerle primero en este grappling del peso pesado. Pero nada, chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Dejar un buen like y suscribiros al canal para no perderos el contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.